blanco y negro siempre se ve nítido. Entonces, miren, lo que vamos a hacer breve, como ya me quitaron el tiempo. No, porque hay que ser sincero, estamos tarde, se atrasó un poco para que los demás puedan expandirse. Vamos a tratar dos cosas simples. Vamos a hablar de por qué PowerShell es súper ápero y súper bueno y de qué cosas uno puede hacer en Azure DevOps como tal dentro de los pipelines con PowerShell como tal. Entonces, ¿saben qué? Algo que a mí me ha sorprendido es lo poco que la gente conoce el power que tiene PowerShell como tal. O qué cosas se pueden hacer con PowerShell. Porque la gente lo ve ahí y piensan que es como la versión 2 del CMD que Microsoft tenía. MKDIR, CD tal cosa y demás. Y la gente como que ahí se quedó con eso y no le prestó atención a qué realmente se puede hacer con PowerShell. Pero realmente PowerShell es una herramienta que permite tener toda la flexibilidad de hacer scripting, así como ustedes están acostumbrados quizás a hacer scripting en Python, en Bash, en cualquier otro tipo de herramienta. Ustedes tienen toda esa flexibilidad con todo el poder que le dan esas herramientas de user interface para administrar cosas. Entonces, es como una mezcla de las dos cosas que Microsoft trató de hacer al inicio y creo que lo ha logrado. Y de hecho, cuando veamos una imagen más adelante, ustedes se van a dar cuenta por qué Microsoft lo ha logrado. Porque hay muchas herramientas de administración, servicios, que tienen modo de PowerShell de administración. Entonces, básicamente, podemos definir que PowerShell es una herramienta bien integrada que nos permite hacer scripting a nivel de línea de comandos. Y algo interesante es que en PowerShell yo puedo acceder a todos los objetos, por ejemplo, del framework de .NET directamente. Y si ustedes notan que yo puedo acceder a todo eso, todos los que conocen .NET y saben todo lo que pueden hacer con la librería de, por ejemplo, manejo de archivos, manejo de red, manejo de cualquier tipo de cosa, de cargar, hacer requests. Ustedes pueden hacer todo ese tipo de cosas dentro de un script. Y ahora con .NET Core, ustedes también pueden hacer exactamente lo mismo. Y multiplataforma. Porque .NET y .NET Core, PowerShell Core, están apuntados a hacer scripting tools multiplataforma. O sea que si yo hago un script que funciona en Windows, ese mismo script funciona en cualquier sistema operativo prácticamente que se le instale PowerShell. Entonces, eso me permite yo ya no solamente hacer script de administración o de gestión de algo, de tareas, para mi sistema operativo de Windows, sino que lo puedo hacer genéricos y me funcionan exactamente para cualquier sistema operativo en el que yo esté utilizando la herramienta. Y algunas de las cosas que PowerShell soporta de manera natural es, por ejemplo, scripting remote. Yo puedo hacer script y mandarlo a ejecutar a cualquier máquina virtual o a cualquier máquina real que sea. Si tiene un puerto de administración, yo me puedo conectar y ejecutar cualquier cosa de remoto, sin importar lo que sea. Tiene algo soporte nativo de background jobs. Por ejemplo, si ustedes tienen un script que hace muchas cosas y dura mucho, ustedes pueden ejecutar background jobs que hagan eso de manera sincrónica del script original. Y luego al final, que ustedes terminan todo, ustedes pueden ponerse a esperar que esos scripts terminen o esas tareas asincrónicas terminen haciendo lo que estaban haciendo allá y luego ustedes terminan todos sus scripts de manera bonita. Permite transacciones. Por ejemplo, todos conocemos las transacciones de SQL Server o de cualquier sistema de base de datos. Yo digo begin tran, hago muchas cosas. Si todo fue bien, commit. Yo puedo hacer lo mismo con PowerShell. Yo hago una transacción, tiro muchos comandos, muchas configuraciones. Si todavía están ready, la verifiqué bien, le doy commit y él la termina de aplicar de verdad. Si no, le da rollback. Y maneja eventos. Como tiene, digamos, que su base de .NET por debajo, puede manejar eventos. O sea, yo puedo hacer script que hagan cosas y dependiendo de ciertas cosas que pasen, se ejecuten eventos que son otras funciones del mismo PowerShell que están dentro del mismo script y manejarlo de esa manera. Y el tema de file transfer, de copy, paste, de un sitio a otro, manejo de redes y todo ese tipo de networking como tal, tiene las funciones que lo soportan de manera automática. Todo eso desde una pantalla que se ve normalmente así. Puede ser azul o puede ser cualquier color. Y déjame ver,
Algo sencillo también que tiene PowerShell que a mí me encantó mucho y facilita mucho su nivel de aprendizaje es que todos los comandos se llaman igual. Lo único que al frente tienen el verbo de lo que hacen. Y creo que Microsoft se la jugó bien ahí porque eso facilita mucho. Si tú quieres trabajar con los procesos o con los servicios de tu sistema operativo, el comando base se llama service. Entonces, si tú lo quieres buscar, ¿qué tú tienes? Get-service, te lo devuelve todito. Tú quieres estar un servicio nuevo o arrancarlo uno, start-service y el nombre del servicio. Tú quieres sacar la salida de eso, out tal cosa. Por ejemplo, tú sacas get-service, le das un pipe, out, format table, por ejemplo, y eso te lo saca en un formato bonito de tabla con todas las propiedades. Tú quieres crear algo nuevo, new service. El nombre del servicio, el nombre del ejecutable, opciones necesarias, para crear un servicio. Y eso hace que sea mucho más sencillo el tú aprenderlo, porque tú solamente tienes que buscar, ok, yo voy a trabajar con tales cosas, ¿cuál es el comando base? Y todo va a tener su verbo al frente. New, get, set, lead, todo eso para trabajar de manera más sencilla. Y lo bueno es que te da la facilidad de scripting. Por ejemplo, todo está tipeado en PowerShell. Literalmente Microsoft ha tipeado todo lo que sea una información de valor, todo lo que sea algo, tiene su propio tipo. Y solamente con decir $, nombre de la variable, igual, get service, por ejemplo, y ya tú tienes el objeto service como si fuera un tipo creado con sus propiedades, con su tipo específico y todo lo demás. Y eso facilita mucho hacer las actividades de mantenimiento. Por ejemplo, hace como 2 semanas tuve que realizar un script, que es un inventario de ciertos servicios que se utilizan para las aplicaciones y que chequé cuáles eran las versiones que estaban instaladas y si eso machaba con las últimas versiones que deberían de estar. Entonces, fue sencillo porque yo podía saber, ok, dame todas las aplicaciones que están instaladas y Microsoft tiene un type que me da la application version. Y la application version tiene el minor, major y minor, o sea, major, version, minor y changed. O sea, como esos 3 campos que me dicen que la versión 4, tal cambio, yo podía hacer comparaciones, como si estuviera comparando números, fácil, para saber si era la versión correcta o no era la incorrecta. Y en caso de proceder con la actualización de la nueva versión. Y son cosas que facilitan mucho al momento de programar o hacer cualquier tipo de validación. Y lo que le mencionaba es que realmente muchas cosas se pueden hacer con PowerShell. No solamente scripting sobre Windows. Si ustedes se fijan, hay muchos proveedores, muchas suites de herramientas que tienen módulos oficiales, vamos a decirlo así, de PowerShell. Por ejemplo, algo que vi recientemente que me sorprendió mucho es una empresa que tiene VMware para la virtualización. Pero los tigres no trabajan sobre la interfaz de VMware que te da un portal web, por muchas cosas. Eso trabajan como 3 o 4 tigres. Pero el 90% de las cosas los tigres lo hacen por el PowerShell del módulo de administración de VMware. Porque los tigres están más acostumbrados a trabajar con PowerShell. Entonces, ponerse a la consola, buscar una máquina virtual para dar los settings, vaina. Los tigres se conectan al host, como están autenticados con Windows Authentication y una vez pasan, los tigres le dan get computer o get bien, algo así, el comando, le pasan el nombre de la máquina, que los tigres se lo saben, y empiezan a trabajarla por ahí mismo, en una sola línea, 2 o 3 líneas. Simplemente con el módulo de administración de VMware. Y así hay muchísimas cosas. Cisco tiene lo mismo. AWS tiene lo mismo. Azure tiene lo mismo. Google tiene lo mismo para manejar sus cloud. ¿Sí? Y también te permite crear tus libraries personalizadas. Ejemplo, si tú puedes crear microfunciones que tengan una ejecución y tú le pasas un parámetro y se la puedes inyectar directamente por el command. Ejemplo, como dice el señor Gregory, buscar una máquina, ellos pueden crear un alias interno, un function y decirle get mi server y le pasan el nombre de la máquina y le ejecuta ese script por dentro. Exacto. Eso lo vamos a ver más adelante porque todo eso, por ejemplo, cuando uno hace por ejemplo, piensa en algo básico, una tarea de administración sencilla, borrar, No, por ejemplo, algo sencillo, no, piensa en algo sencillo. Por ejemplo, todo el mundo tiene ese folder de downloads, que todo el mundo descarga cualquier disparate, va al folder de downloads, lo ve un día y jamás lo vuelve a ver. Y cuando tú vienes a ver que, miércoles, tengo el disco duro lleno, uno va al folder de downloads
y hay 500 gigas y tú te das cuenta que lo más viejo que tú tienes ahí tiene 5 años que tú descargaste y tú no te acuerdas ni qué es. Uno puede hacer un script básico de PowerShell que te limpie ese tipo de cosas. Y hay tigres que han ido automatizando muchas cosas así, que liberan módulos, que es una serie de funciones para automatizarse o trabajar. Y eso se puede publicar. De hecho, vamos a ver un poquito acerca de eso más adelante. Y otra cosa, que esto también no se nota tanto. Por ejemplo, a nivel de Programming Markup Scripting Language, PowerShell tiene un buen auge. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el 36% de los repositorios en GitHub tienen que ver con PowerShell. Alguien hace algo con PowerShell, crea un módulo con PowerShell o está bregando con PowerShell para algo. Y a nivel mundial, a nivel global, los trabajos más pagados tienen por lo menos en algún punto requerimiento de que la persona tenga que saber PowerShell, porque realmente se utiliza para administrar muchas cosas. Y como les mencioné, todos los PowerShell que uno puede hacer, todos esos módulos uno los publica en la galería de Microsoft y eso va subiendo. Por ejemplo, en lo que iba del año ya se habían creado un total de unos nuevos 5,000 y pico de paquetes nuevos y en total ya la descarga iba más de 1 billón de descargas de todos esos paquetes. Y eso te da una idea de la gente que está utilizando PowerShell, no solamente a nivel personal, sino a nivel empresarial. Como les mencioné, hay 3 versiones ahora mismo de PowerShell que se están cocinando. La que todos conocemos, la que todo el que usa Windows tiene por default ahí de Windows Vista. PowerShell Core, que es la que salió el año pasado, que es la que Microsoft está apuntando a que se puede utilizar en multiplataformas, sea Windows, Linux, Mac, cualquier cosa que se pueda instalar PowerShell. Y lo que sería la nueva versión, que estaría de salir en algún punto del año que viene, que se llama PowerShell 7, que es como el junte del PowerShell antiguo y el PowerShell Core para que todo el mundo sea retrocompatible, que va a permitir tener acceso a todo un sistema de management unificado. ¿Qué quiere decir? Sistema de management unificado. Que una serie de comandos, por ejemplo, para traer los servicios del sistema operativo que están corriendo, la cantidad de máquinas de memoria disponible en la máquina, manejar con disco duro, trabajar con el network y ese tipo de cosas, sean exactamente lo mismo en todos los sistemas operativos. O sea que si usted quiere trabajar con administración de servidores y cosas, aprender PowerShell Script 7 o el Core le va a beneficiar. Porque usted va a poder hacer una suite de administración de servidores, por ejemplo, con cosas básicas, y le va a funcionar en los 3 sistemas operativos. Usted no te va a tener que saber cuál es el comando en Linux para saber la memoria disponible, o cuál es el comando en Mac para saber cuánto de memoria, y en Windows otra diferente. Sino que usted va a tener el mismo set de comandos para hacer lo mismo. Y eso facilita mucho las cosas. Y el hecho de que usted va a poder utilizar, por ejemplo, Net Framework o Net Core directamente dentro del lenguaje de scripting, da todavía mucho más power para hacer mucho más cosas. Porque alguien que sepa de programación, por ejemplo, que algo sencillo o algo clásico, trabajar con archivos XML. Uno trabaja con archivos XML, en .NET uno sabe que uno tiene el system XML space y el link queue to XML, por ejemplo. Usted puede hacer un archivo de script que utilice la misma clase para trabajar con los archivos XML de una manera mucho más sencilla, que quizás está haciendo a nivel, digamos, que modo texto. Entonces, esas son ventajas que uno tiene al trabajar con PowerShell para administrar y ejecutar tareas. No solamente administrar, sino ejecutar y automatizar muchas tareas. Y eso nos lleva a lo que iba a ser la última parte, un poco más práctica, pero vamos a tratar de resumirlo lo más enfático y positivo posible. Por ejemplo, lo que Ariel decía en la charla pasada, de que uno tiene una aplicación que corría por un pipeline, continuous integration, continuous deployment. Uno siempre piensa y lo ve en todos los tutoriales, que un pana viene, coge un código de cualquier proyecto, en cualquier lenguaje, lo compila, le pasa unit testing y lo empaca. Se va poniendo en un zip, poniendo en un folder, y ya como que uno se queda como que eso es. Pero la realidad es que eso hay que hacer algo con eso. O hay que revisarlo,
o hay que hacer algunas configuraciones, o hay que hacer unos cambios, o cuando vamos al deployment, hay que mandarlo por una máquina virtual o por un servidor, hay que configurar un servidor web, hay que configurar ciertos puertos, ciertas configuraciones que uno debería por lo menos automatizar o tratar de buscar una manera de cómo uno hace eso de una manera más limpia dentro del flujo. Y ahí es donde PowerShell entra. Porque, por ejemplo, en Azure Pipeline, yo tengo la forma de decirle, mira, yo en este punto yo quiero que tú ejecutes un script de PowerShell. Y el uno poder hacer eso, uno tiene posibilidades infinitas. ¿Por qué se lo digo? Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un deployment de cualquier tipo de aplicación a un servidor, si yo tengo ese servidor virtualizado en cualquier tipo de plataforma, yo puedo fácilmente, antes de hacer el deployment de la aplicación a ese servidor, tener un script que me haga un snapshot, por ejemplo, de la máquina virtual, antes de empezar a modificarla. O me haga un restore de una imagen base que yo quiero utilizar en ese servidor para que siempre la aplicación esté correctamente configurada. O yo necesito, por ejemplo, Microsoft tiene algo que se llama Desired Step Configuration, que es lo que hace que a través de PowerShell uno define, mira, yo quiero que este servidor tenga estas configuraciones, estos folders, estos permisos, estos usuarios, que se maneje de esta manera. Eso funciona con PowerShell. Uno tiene un servidor nuevo, limpio, y uno manda a ejecutar eso y el servidor se configura solo. Y si él entiende que está de configurar algún punto, él vuelve y se reconfigura de nuevo. Uno puede hacer eso. Uno puede agregar validaciones adicionales a todo el proceso que uno hace de deployment dentro de los pipelines. Y eso hace que el trabajo sea mucho más simple y más granular. Porque no hay que ahora simplemente hice mi pipeline y ahora yo tengo que venir a instalar manual. Yo puedo hacer que todo eso que yo haga manual, convertirlo en un script de PowerShell y plugarlo aquí, o pegarlo dentro de un step, dentro de los pipelines como tal. Y realmente eso, cuando uno lo pone en práctica, uno ve la funcionalidad, lo que uno se libera de tener que hacer muchas cosas manual. Porque los scripts son como un programa cualquiera. Tiene parámetros de entrada y la salida exactamente igual. Y va a funcionar de la misma manera. Cuando uno hace un script que funciona para cierta funcionalidad que uno quiere, uno simplemente lo reutiliza y sabe que va a funcionar de la misma manera. Y se pueden hacer muchas cosas. Realmente las posibilidades que hay son infinitas. Si usted lo hace a mano, usted puede estar seguro que hay un 99% de seguridad de que eso puede hacer un script. Y puede ser un script de PowerShell que le puede ayudar a automatizar esa funcionalidad.